bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Un saludo para todos los suscriptores, los nuevos, los que se han incorporado recientemente. Mates con Historia es un canal que no para de crecer en ese sentido y además también en el de las visualizaciones de muchos de los videos, los comentarios, que siempre trato de agradecer individualmente, a veces no me da el tiempo, espero que sepan entender. La Constitución de 1812, la Constitución española de 1812, la PEPA por haber sido promulgada el 19 de marzo de 1812, o sea, el día, la festividad de San José. San José, de ahí el nombre coloquial, popular, por el que es conocida esta Constitución, que toca un poco la historia argentina, ya vamos a ver por qué. Por eso me gustaba quería detenerme un poquito en esta famosa Constitución de 1812, dictada por las Cortes de Cádiz. Cádiz, una ciudad en España, al sur, en Andalucía, que da al Atlántico, una ciudad muy particular, no he tenido la posibilidad de conocerla. Intuyo que debe ser muy linda, muy bien conservada. Es como una península, ¿no? Vamos a tratar de poner alguna imagen, algún mapa de lo que era Cádiz, que va a ser el último baluarte, el último refugio de autoridades españolas luego de la invasión de toda la península ibérica por parte de las tropas francesas. Eso lo hemos analizado, la invasión napoleónica de 1808, y el alzamiento, ¿no? El alzamiento del pueblo español, protagonizado prioritariamente el 2 de mayo de 1808 en Madrid, pero en varios puntos de la península. Cádiz va a ser, por tanto, como decía, el último reducto de soberanía española, aunque digamos también, dada su particular, digamos, diagrama defensivo, era una ciudad fortificada, ¿no? Una fortaleza, y al mismo tiempo va a tener el apoyo de la Marina Británica. Esto también hay que decirlo. Las cortes españolas reunidas en Cádiz, incluso con diputados procedentes del continente americano, de Filipinas y de otros puntos del Imperio Español, va a poder sesionar soportando el asedio de las tropas francesas gracias a las armas inglesas, particularmente la Armada, ¿no? Y acá se da la sanción de una constitución que se encuentra esto en internet, el texto original de la constitución. Es muy larga la constitución, vamos a leer algunas partes importantes, pero antes, porque hay una aceptación generalizada de que esa constitución fue liberal, ¿no? Una constitución políticamente liberal, y que tuvieron precisamente, quizá por eso, mucha influencia en las Cortes de Cádiz, las logias masónicas, que estaban presentes ya en la península. Pero hay al respecto un autor que a mí me interesa citar hoy, que es Ramón Solís. Acá tengo un libro. Ramón Solís es un autor español que descolló, incluso fue muy premiado, década del 50, década del 60, y escribió El Cádiz de las Cortes. El Cádiz, ¿no? El Cádiz de las Cortes. Describe cómo era la ciudad de Cádiz en los años precedentes y sobre todo en la etapa en la que allí reside, podríamos decir, la suerte del Imperio Español, en algún sentido. Tiene prólogo de Gregorio Marañón. Gregorio Marañón fue un político español. En su momento fue republicano, partió al exilio luego de la Guerra Civil. Y luego fue admitido o pudo volver a España, ¿no? Donde de alguna manera el régimen franquista no lo molestó, lo rehabilitó, podríamos decir. Prólogo de Gregorio Marañón, y al respecto nos dice
bajo el título Sociedades Secretas, cosas interesantes, ¿no? Fíjense cómo uno a veces da con un autor, que yo no digo que pueda tener la verdad revelada, en este libro, pero, bueno, me parece que hay que tenerlo en cuenta. Dice Solís, el subtítulo, Las Sociedades Secretas, muy dieciochesco, del siglo XVIII, y muy moderno a la vez, de este epígrafe, podía ser la verdad tergiversada y desfigurada. Hay que insistir en la necesidad de estudiar este período con la frialdad y el desapasionamiento, con la fidelidad y la honradez que todo trabajo científico requiere. La afirmación, harto repetida, de que los diputados doceañistas del año 12, el Cádiz de las Cortes y en general todo el pensamiento liberal de esa época están dirigidos, si no gobernados, por las logias, es completamente errónea. Categórico, ¿no? Esta afirmación de que los diputados, las Cortes y todo lo que desde el punto de vista político sucedía en Cádiz en 1811, en 1812, está dirigido por las logias es completamente errónea, dice Ramón Solís en este libro. Dicho sea de paso, este libro fue editado en 1968, todavía gobernaba Franco, no estoy hablando de un autor así heterodoxo necesariamente, ¿no? Sin embargo, goza de tanto crédito y prestigio, se mantiene por ciertos historiadores con tal seguridad que, como tantas veces ocurre, una afirmación infundada ha llegado a considerarse fruto de una detenida investigación. Parece que a finales del siglo XVIII existían en Cádiz dos logias de rito escocés, pero su labor, a lo menos en sus principios, debió ser fundamentalmente comercial. Continúo un poquito más adelante. Ahora bien, se pregunta, ¿estas logias tuvieron en un principio, aparte de su sentido comercial y de ayuda mutua, una significación política o antirreligiosa? El pueblo las tenía por afrancesadas. Logias masónicas en Cádiz, el pueblo las tenía por afrancesadas. Uno supondría que serían de inspiración inglesa, ¿no? Que es lo que la imagen que uno tiene de las logias masónicas en esta época al menos. El autor dice, el pueblo las tenía por afrancesadas y los acontecimientos posteriores le dieron la razón. Y desarrolla cómo se comportaron los miembros de estas logias masónicas en Cádiz a partir de 1808, en donde de alguna manera tenían que tomar partido y de alguna forma claramente apoyan, digamos, la monarquía de José I, el hermano de José Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y acá cita algo interesante. El otro testimonio corre a cargo de don Marcelino Menéndez Pelayo, es un autor hispanista muy reconocido, ¿no? En su Historia de los heterodoxos españoles. Al hacer referencia a los papeles que el canónigo de Burgos, don Tomás de la Peña, lleva a las logias gaditanas de Cádiz, ¿no? Gaditanas, señala de manera tajante la poca importancia de estas sociedades y su escasa influencia, y cita a Menéndez Pelayo. El canónigo trabajó y porfió mucho con auxilio de las logias, aunque todos sus amaños se estrellaron en la inquebrantable firmeza de las Cortes de Cádiz, a quien en esto y en otras cosas fuera injusticia negar el título de grandes. Fin de la cita. La afirmación de Menéndez Pelayo es, insistimos, categórica. Resulta interesante hacer un pequeño inciso para señalar la poca eficacia que han tenido estas palabras del maestro, fruto de un sincero estudio, en personas que ensalzan su figura, pero que no imitan su espíritu de equidad y solidez moral en el trabajo científico. Y acá hay una parte que yo me voy a permitir leerla un poquito in extenso. Yo sé que esto puede hacer un poco árido el video,
pero me parece que no tiene desperdicio. ¿Por qué tenemos esta imagen de que la Constitución española de 1812, que podría haber sido la Constitución de Iberoamérica también, ahora vamos a leer qué dice, ¿no? Fue de inspiración no solo liberal, sino también fuertemente influenciada por la masonería que actuaban, que según hemos visto, Ramón Solís desmiente que tuvieran una labor preponderante al menos, pero que estaban presentes en Cádiz. ¿Por qué ha quedado esta imagen? Lo desarrolla a continuación Solís. Y es muy interesante. Si en realidad estas sociedades secretas fueron, como hemos visto, tan escasas y poco eficaces, ¿cómo se ha podido decir que a ellas se afiliaron casi todos los diputados de Cádiz y en ellas se elaboró la Constitución de 1812? La explicación es bien sencilla. En primer lugar, hemos de señalar, cosa muy importante al estudiar esta época, que los hombres, las ideas y las instituciones dan un cambio radical con la vuelta de Fernando VII. Fernando VII estaba recluido en 1812 en Francia, ¿no? O sea, España carecía de un monarca. Esto es lo que habilitó o dio lugar al movimiento juntista que hemos analizado hace un par de meses, ¿no? Luego va a retornar. Fernando VII retorna y asume nuevamente el trono español en 1814, 1815. Los diputados doceañistas no son los mismos que posteriormente vuelven a España con la reacción liberal. Del Argüelles de las Cortes de Cádiz al que conocemos luego hay un abismo. El gran error histórico que se ha venido cometiendo es el de suponer a los jóvenes diputados de las primeras Cortes con los resabios, el anticlericalismo y el apasionamiento vengativo que tuvieron después. Es necesario olvidarse de la historia posterior para estudiar su actuación y ver en ella la nobleza de unas ilusiones políticas, sus altas miras reformistas ante una nación totalmente hundida por un régimen fracasado, el absolutismo monárquico, ¿no? Su decepción ante una monarquía nefasta que había dado al mundo el espectáculo de Bayona. Frente a este panorama de cosas, aquellos hombres intentaron desde Cádiz una reforma no a la francesa, sino dentro del catolicismo y del régimen monárquico. O sea, el ejemplo francés era de república y antirreligioso. Lo que está diciendo Solís es que en 1812 los diputados en las Cortes dan otro modelo a seguir, ¿no? Católico y monárquico. Hubo, pues, en un principio una base constructiva honrada. Después, puede afirmarse rotundamente que esa base se pierde. Si antes atacaban al clero con un sentido reformista, muy dentro de nuestro espíritu nacional, acota Solís, luego lo atacan en sentido destructivo. ¿Qué ha mediado, entre tanto? No hay que olvidar que la etapa de transición entre ambos momentos liberales se está refiriendo a la restauración liberal en 1820, el llamado, en la historia española, el trienio liberal. No hay que olvidar que la etapa de transición entre ambos momentos liberales es de implacable persecución y que la masonería les tiende en Inglaterra e incluso en España la única mano amiga. No hay que olvidar tampoco que en un sentido poco cristiano se ha propalado la idea de que aquellos liberales están frente a la religión. Después vamos a ver qué dice la Constitución, dicho sea de paso, ¿no? Hombres que pedían la bula de Santa Cruzada en las sesiones de las Cortes, que tenían temas de discusión como el de si la guerra de la independencia era un castigo divino, o la prueba con la que distinguía a un pueblo escogido, se tornan furibundos francmasones, o sea, de aquello discutían en las Cortes en 1811.
se tornan furibundamente francmasones que atacan abiertamente a la Iglesia. Y esto humanamente tiene su explicación. Con la vuelta a España de los liberales cambia la posición de la masonería. Ha logrado acreditarse ayudándolos en momentos difíciles. Hasta entonces la actuación política de la secta ha sido siempre tildada de antipatriótica. Ahora es solidaria de un partido, precisamente del partido que anuncia mejoras y que predica la libertad. No es extraño, pues, que atraiga a los intelectuales de la época y, sobre todo, a la juventud. Es un periodo de enorme confusión. Por eso también esto tiene que ver, por ejemplo, cuando tocamos esta afirmación de que los patriotas de este lado del océano también estaban influenciados por las ideas liberales de la época. Bien, pero ¿de qué tipo de liberalismo? Claro que siempre todos estamos influenciados por las ideas, la atmósfera ideológica del momento. Ejerce una influencia sobre cada uno de nosotros. Eso no significa que seamos autómatas y las aceptemos a ciegas, ¿no? Solo necesitaba apuntarse un éxito rotundo y piensa en apuntarse el de la Constitución. Los mismos masones están interesados en hacer creer que la labor de las Cortes de Cádiz es inspiración suya. Este es un clásico de la masonería, también en Argentina. Con la historia, o luego, en el proceso histórico, atribuirse como propios cosas que no tuvieron en su momento histórico nada que ver, o que no fueron pergeñadas en las sectas, o en las logias. Cuentan, para apoyar esta afirmación, con la presencia en sus filas de los diputados que defendieron con más tesón el proyecto de la Constitución. Los ha reclutado hábilmente cuando acusados, expatriados, encarcelados sufrían la persecución del rey más funesto de nuestra historia. Este es, a mi manera de ver, el proceso de unión del liberalismo español con las sociedades secretas. El planteamiento no cabe hacerlo sino del siguiente modo. Una fuerza nueva, joven, llena de ilusiones por lograr una reforma que era necesaria, surge en su mayoría dentro del catolicismo. Este movimiento está, por tanto, enraizado en lo tradicional, vinculado a la monarquía, y solo da de lado a lo que considera defectos en esa tradición, es decir, a lo que ya no tiene vigencia. Ante esta postura, los defensores del antiguo régimen rasgan sus vestiduras y la tachan de anticatólica. Es el arma defensiva de los que se creen dueños del monopolio de la religión. Acaban por desacreditarlos y fuerzan a sus seguidores a caminar por la senda del anticlericalismo. La masonería acecha y sabe oportunamente cobrar la presa. Es curioso cómo la afirmación francmasónica de que la Constitución es obra suya y de que los diputados de las primeras Cortes eran masones ha tomado cuerpo en escritores católicos, hasta el punto de que unidas ambas opiniones ha llegado a hacerse lugar común. Resulta doloroso ver cómo un sector conservador se apropia siempre de la religión como si fuera patrimonio suyo. Y es dolorosamente aleccionador el proceso histórico del liberalismo español, que nació dentro de una ortodoxia y acabó a las órdenes de las tan nefastas para España sociedades secretas. Y acabó a las órdenes de las tan nefastas para España sociedades secretas. Me pareció muy interesante y estaba pensando mientras leía esto y lo releía y lo decía recién. Algo también habrá que decir de lo que fue la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa va a decapitar a Luis XVI y María Antonieta en enero de 1793. Julio de 1789, la toma de la Bastilla. Pero pasan unos años hasta que se vuelve antimonárquica la Revolución Francesa. Y también pasan unos años hasta que se vuelve racionalista y anticatólica. Algo pasó en el medio.
¿no? Algo pasó en el medio con una reforma que quizá tuvo un origen justo en unas reivindicaciones presentes en el pueblo francés, que venía soportando la monarquía absolutista desde hacía un siglo y pico, ¿no? Y que luego termina desnaturalizada, tergiversada y apropiada por quienes estaban, como decía Solís, agazapados, esperando oportunamente el momento de hacerse de la presa, ¿no? Esto me parece que hay que tenerlo presente. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho, ¿no? Y acá tenemos la Constitución, la voy a leer en partes, la he ido marcando. Ténganme paciencia porque fíjense lo que es la letra. Esto se hacía en manuscrito, quedaron varias copias. Constitución política de la monarquía española. Cosas interesantes. ¿Cómo empieza esta constitución liberal? Empieza así. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Bueno, no es la Constitución de Francia, tampoco es la Constitución de 1787 de Estados Unidos, ¿no? Que no tienen este introito, ¿no? Por tanto, es una Constitución teísta, invoca a Dios. Hay una parte en la que dice de la nación española, de la nación española. Acá sí hay una novedad que por eso algunos con cierta certeza, con cierta exactitud dicen, en realidad no puede hablarse de España, era el imperio español, era una monarquía imperial. Ya hemos visto cuál era nuestro vínculo, sobre todo para los americanos, ¿no? Era un vínculo personal de sujeción con el monarca, no éramos posesión de la nación española. Esto estoy hablando de 1500. Vimos cómo cuando llegan los Borbones al trono español con Felipe V en 1700, ese vínculo empieza a trastocarse y se nos considera, sí, durante el siglo XVIII como colonias ultramarinas. Es un término que estaba ausente de entre 1500 y 1700, pero que se va a colar en el vocabulario oficial español a partir de 1700. Y acá la novedad es que en 1812 estos diputados en las Cortes de Cádiz dicen: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Es un modo distinto de decir peninsulares y americanos, y no solo americanos. Americanos, filipinos, Guinea Ecuatorial. Tenemos algunos seguidores en Guinea Ecuatorial que supo ser parte del virreinato del Río de la Plata. Guinea Ecuatorial, el único país hispanoparlante de África. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Yo sé que algunos me van a decir, bueno, pero ahí está la prueba de que desde la península hubo un intento por evitar el colapso del imperio. Sí, yo la Constitución de 1812 la estoy valorando positivamente. Pero pequeño detalle, cuando vuelve el rey más nefasto de nuestra historia, dicho por Ramón Solís, el rey más nefasto de la historia de España, Fernando VII, la anula. En 1814 la anula la Constitución, que recobra vigencia posteriormente en 1820, en esto que llamamos el trienio liberal, ¿no? Son españoles, artículo 9. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza. Los que sin ella lleven 10 años de vecindad ganada, según la ley, en cualquier pueblo de la monarquía, los libertos, los esclavos libertos,
desde que adquirieran la libertad en las Españas. La nacionalidad. Y fíjense qué interesante, es largo, dice, del territorio de las Españas. Esto es interesante también. Del territorio de las Españas. El territorio español comprende en la península, con sus posesiones e islas adyacentes, y enumera todas las regiones de la península. Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Extremadura, Galicia, Granada, en fin. En la América septentrional, la América del Norte, Nueva España, con la Nueva Galicia, la península de Yucatán, Guatemala, las provincias internas. Y en la América meridional, la América del Sur, ¿no? La Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, las provincias del Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, etc. Por tanto, interesante esto. Lo hemos aludido cuando algunos hacen una generalización que es pegadiza, que es llamativa, que es disruptiva, que llama la atención. Nosotros no éramos de España, éramos España. Bueno, sí, no, si no, no estarían estos nombres propios. Chile, Perú, provincias del Río de la Plata, ¿no? Tenían una denominación distinta. A los habitantes de Perú, que eran españoles peruanos, se los llamaba peruanos, venezolanos, rioplatenses, orientales, en fin, no es incompatible con la pertenencia a un imperio, ¿no? Interesante lo que en 1812 se dice respecto de las islas adyacentes, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Esto involucra nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ¿no? Y hay algo también muy particular que me llamó mucho la atención. Por ser una constitución liberal, uno diría, según lo que decía Ramón Solís, era una copia de lo que habían hecho los liberales en Filadelfia en 1787, o los liberales en Inglaterra, en el Bill of Rights, y etc., o los liberales a la francesa, ¿no? Con las distintas constituciones que se fueron dando en el proceso revolucionario. Bueno, dice Solís acertadamente, y acá está la prueba, no era una copia y pega de ese modelo. Es un modelo fuertemente enraizado en lo tradicional español. La religión y la monarquía. La religión y la monarquía, aunque claramente en 1812 le dicen al rey, usted ya no es más un rey absolutista, lo cual no era quizá más que volver a la vieja monarquía de los Austrias o de los Reyes Católicos, que no es que fueran liberales, no, es que no era una monarquía absolutista. La religión, fíjense lo que dice. La religión de la nación española es y será perpetuamente. Es y será perpetuamente, raro estos masones, ¿no? La católica, apostólica y romana, única verdadera. Lo repito. Artículo 12 de la Constitución Española de 1812. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. Esto de única verdadera ya sabemos que últimamente está como... es polémico. Pero para estos católicos españoles de hace 2 siglos era la única verdadera. Como para Carlomagno, ¿no? En su incursión para convertir a los sajones, que eran paganos. Lo hemos visto en el Mates con historia anterior. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el concurso de cualquier otra. Es decir, la Constitución liberal de 1812, dada en las Cortes en Cádiz, no admite la libertad de cultos.
No admite la libertad de culto. Bien, podríamos seguir, ¿no? Pero no es el caso. Quizá si hubiera llegado esta constitución, no producto de una invasión a la península, como ocurrió, y por vacancia del trono, y hubiera sido parte de un proceso de reforma interna de la monarquía, que tenía gente lúcida también. Por más que Carlos IV y su hijo, Fernando VII, fueran nefastos como monarcas, bueno, había gente capacitada para introducir reformas. Eso no llegó a concretarse. Y quizá el sinsabor que nos deja esto es que haya llegado tarde. Insisto, no es que se sancionó y estuvo vigente, se sancionó y estuvo vigente 2 años, porque va a ser anulada con la firma de Fernando VII, que pretendía volver a ser un monarca absolutista y que no va a tener mejor idea que pretender mandar una expedición de represalia a sus territorios ultramarinos, los países iberoamericanos, por haber sostenido precisamente su legitimidad en el trono. En fin, los sinsentidos, las contradicciones, por momentos desopilantes, que también explican la historia. Espero que les haya gustado esto, que es parte de la historia argentina, en una época en la que ya empieza a bifurcarse, ¿no? Y siguen caminos distintos, la de las posesiones españolas en América y la de la porción peninsular de lo que supo ser el mayor imperio, ¿no? El imperio español, que duró 3 siglos, no duró poco, duró mucho, que va a ser la propia España. Nosotros nos vamos a dedicar a la historia de nuestro país, ¿no? Nuestro país y de países linderos, que todavía tenemos una todavía larga historia común con uruguayos, paraguayos, alto peruano y el resto de la comunidad sudamericana. Bueno, les dejo un saludo, espero que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima si Dios quiere.